Estimados amigos, amigas, una cordial bienvenida para todos ustedes. Nos encontramos acá en la mesa de conversación en esta jornada con nuestras invitadas para nuestra edición de la 13. Le damos una bienvenida a Pamela Pino, encargada del Jardín Luz de Esperanza en nuestra ciudad. Bienvenida, Pamela, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchísimas gracias por tu visita. También está Aide Riquelme, trabajadora social, profesional a cargo del proceso de inscripción y matrícula 2024. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gusto estar acá. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿En qué consiste el proceso de inscripción a jardines infantiles? Quiero hacer esta pregunta de inmediato a Aide para que nos pueda responder, nos pueda comentar un poquito más de detalle a modo de introducción también y poder ir analizando un poquito de los trabajos que está realizando precisamente los jardines infantiles, que es en este caso de la red Junji, ¿no? Perfecto. Ya, ¿en qué consiste el proceso de priorización? Fue la pregunta, ¿verdad? Sí, ¿en qué consiste el proceso de inscripción prácticamente a jardines infantiles? Bueno, nosotros tenemos un proceso de priorización y selección para optar a la matrícula en nuestros jardines infantiles. Entiendo. ¿Por qué tenemos un proceso de priorización y selección? Porque en el fondo nosotros lo que queremos, tenemos un sistema que se llama Sistema de Inscripción y Matrícula, para poder como objetivar la priorización de la gente que postula a los jardines, ¿ya? Esta priorización tiene criterios ya que las familias completan, por ejemplo, cuando van al jardín, ya sea en el jardín o en la plataforma online que tenemos para que las familias postulen, ellos tienen que, en la ficha de inscripción, hacer selección de los diferentes criterios, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Junji tiene que, dentro de los criterios, atender a la población más vulnerable, al menos el 60%, ¿ya? Entiendo. Eso no impide, si no voy siendo clara, tú me vas sí, no, está súper bien. ¿Ya? ¿Por qué tenemos un proceso de selección? Precisamente porque tenemos que, en el fondo con estos criterios, seleccionar al estrato más vulnerable. Eso no significa que todas las personas tienen derecho a postular, ¿ya? Porque puede pasar que en una comuna efectivamente, no sé, nosotros tenemos en los jardines, ahí Pamela puede especificar en su jardín cuántos niveles tenemos, ¿ya? En los niveles tenemos, por ejemplo, capacidades de atención. ¿Por qué tenemos capacidades de atención? ¿Qué significa capacidad de atención? Que nosotros tenemos que tener determinados metros cuadrados para darles bienestar a los niños, porque la idea no es tenerlos asignados porque ellos tienen que estar aptos para poder aprender a través del juego. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, en esta sala a 40 niños asignados, no podríamos en el fondo dar calidad en la atención, ¿ya? Entonces ese es un criterio. ¿En qué tiempo se realiza el proceso de inscripción, o de selección, lo que tú mencionabas recién? Nosotros tenemos fechas ahora, por ejemplo, el periodo de priorización es hasta el de inscripción, es hasta el 30. Hasta el 30, ¿ya? Hasta el 30 del presente mes. Por eso es importante que se vayan a escribir. Quería hacer una salvedad respecto al tema de la capacidad, porque en el fondo, en función de eso, la gente, por ejemplo, si postulan 40 personas en un jardín que tiene una capacidad de 20, nosotros tenemos que tener selección para que en el fondo queden esos 20. Pero eso va con criterios, ¿ya? O sea, no es al azar. No es que nosotros elijamos a dedo, sino que el algoritmo es el que elige. Pero tú das un ejemplo ahí muy importante. Si postulan 40 personas y el jardín infantil, imaginando acá, ¿cierto? El jardín infantil de Luz de Esperanza tiene cupo solamente para 20. ¿Qué pasa con el resto, los otros 20? ¿Qué hace la Junji ahí en estos casos? No, las familias pueden solicitar ser trasladadas a otro jardín. Nosotros acá en la comuna tenemos, aparte del jardín de acá, nuestra directora, tenemos más jardines. Tenemos posibilidades para poder postular. Entonces, por ejemplo, si no quedan seleccionados, pueden pedir directamente en la Junji poder ser trasladados a otro jardín para optar el proceso de priorización en el otro jardín si tiene cupos vacantes. ¿Hasta qué fecha las familias pueden postular? Ahora en esta fecha para el 2024 hasta el 30. Hasta el 30 de en este caso noviembre ya. Sí. Queda poquito. Queda poquito. Muy poquito. Sí. Bien, pues está con nosotros también la encargada precisamente del Jardín Luz de Esperanza en nuestra ciudad. ¿Cómo ha sido el proceso de inscripción, el proceso en el cual hoy día nos encontramos? Bueno, este proceso se realiza todos los años en esta misma fecha, entonces acá nos desplegamos los jardines en realidad por la comuna para hacer la campaña, para que la gente nos conozca, nos visite, entregar folletos, hacer actividades como la comunidad para que ellos vean las experiencias que se realizan en los jardines. Estamos un poquito lento todavía, por lo que veían las cifras, tenemos como 22 creo postulantes en todos los jardines de Payillaco.
Y eso, pues invitarlos a que visiten los jardines, a que conozcan, para que ellos vayan generando en realidad confianza. Muchas veces se tiene temores que cuando van a los jardines se van como disipando y van ellos como aprendiendo cómo trabajamos las profesionales ahí, y eso es como crucial, que nos visiten, que puedan ir al jardín más cercano tal vez, o al cual tengan recomendaciones, y postular. Se puede postular en el mismo jardín con nosotras mediante una entrevista, vamos llenando la ficha de inscripción, o ellos mismos a través de la página. ¿Existe algún horario de atención para las personas que quieran conocer un poquito más, al menos hablando del Jardín de Luz de Esperanza, que el claro, caso del bueno, nosotros tenemos una atención desde las 8:30 hasta las 5:20. Si van a las 4:30 los podemos todavía como atender bien, para que ellos puedan conocer los espacios, hablar con las educadoras. Bien, quiero, para las personas que nos ven, ¿verdad? Quiero comentarles que estamos conversando con Pamela Pino, encargada del Jardín Infantil Cierto Luz de Esperanza de nuestra comuna, de la red Junji. Y estamos con Aide Riquelme, trabajadora social profesional a cargo del proceso de inscripción de matrículas 2024. Increíble que estamos hablando de 2024. A mí se me ha pasado rápido el año, pero es mi caso, no sé ustedes. Pero también, también, ya, estamos de acuerdo entonces. A ver, ¿cuántos cupos hay para los jardines en la región, mi estimada Aide? Mira, actualmente tenemos aproximadamente 1000 cupos en la región, pero ya. En la región. Correcto, Considera que nosotros tenemos 63 jardines BTF, ya, que son vía transferencia de fondos, 33 jardines clásicos, pero en la región, ya, y jardines ubicados en sectores rurales igual, que son aproximadamente 22, ya. Entonces, esa cantidad de cupos se despliega en la región. Ahora, si hablamos a nivel comunal, es distinta la cantidad de cupos. Por eso yo creo que es súper relevante decir a las familias que, considerando que el 30 de noviembre cierra este proceso para optar a la matrícula 2024, que lo hagan, porque en el fondo están todas las opciones para poder optar. O sea, miren, si pueden ir al jardín, los equipos tienen la mejor disposición para poderlas recibir y completar la ficha de inscripción. Y si no, igual nosotros tenemos en la Junji el SIAC, que se llama el Sistema de Atención Ciudadana. Pueden consultar, nos derivan con profesionales. Si no tienen conectividad, por ejemplo, y andan en Valdivia y quieren que los asesoren y lo ayuden a un jardín en Payaco, también van a tener todas las opciones. Para la inscripción. Para la inscripción. Ya, porque esto es igual que el SAE, que por ejemplo postulan las familias en básica, ¿cierto? Esto es igual la postulación. Entonces, de repente, yo creo que no se le ha tomado el peso, y eso es lo que nosotros queremos decir, de que hagan los procesos pronto, ¿ya? O sea, que los cumplan con la fecha, porque en el fondo ahí, bueno, Pamela podrá decir la importancia de la educación de primera infancia, que en el fondo no son lugares como se llamaba antes, como el sesgo que había en función de que eran guarderías, sino que la primera infancia es un espacio súper importante para el desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de las relaciones interpersonales. Entonces le están otorgando no solamente una oportunidad en función de los cambios de roles que se han tenido, ¿cierto? De porque tienen que trabajar, ¿cierto? Claro. Las mujeres o los hombres, las familias en realidad, porque han ido cambiando su lógica, sino un espacio de oportunidad también para los niños y niñas, ¿ya? Entonces yo creo que esa mentalidad la tenemos que ir como modificando ese constructo, y sabiendo que el espacio del jardín infantil es una oportunidad no solamente a nivel social, ¿cierto? Si yo trabajo, por ejemplo, y tengo el espacio, no verlo como ese espacio, sino como un espacio también de oportunidad de aprendizaje y relación con pares, porque ahí ya lo preparas para el primero básico, que es una transición donde ya es como más normativa, tienes que sentar. Tú has vivido el año básico, el primer año, yo creo que te acuerdas que ya te tenías que, en las escuelas acá, yo que soy de Payaco, nos teníamos que sentar, hacer caso al profesor. Entonces aquí nosotros tenemos espacio, y ahí la PAM me puede decir, espacio para aprender a través del juego con pares y para prepararnos para lo que es el primero básico, pero ahí tú... Sí, pero antes de preguntarle a nuestra encargada, ¿cierto?, del Jardín Luz de Esperanza, quiero hacerle una última pregunta. Bien. Con respecto a este tema, también con respecto al proceso, ¿no? El proceso de matrículas, ¿cómo va en la región hoy día actualmente?
Lo que pasa es que, mira, no me quiero como explayar porque son como varios temas en torno desde las proyecciones que tienen que hacer de las familias que confirman matrícula para el 2024. Entiendo. Ya desde las familias que igual están postulando para el periodo 2023 porque tenían alguna salvedad, y de las familias que están postulando para optar una matrícula el año 2024. ¿Ya? Si vamos, quiero comprender como bien la pregunta en cómo vamos. Lo que tenemos establecido son plazos para que las familias puedan optar. Okay. Una fecha clave que tienen que tener claro, que sí o sí hagan su inscripción lo antes posible, para, en el fondo, porque si no después, como te hablaba este tema de las capacidades, resulta que yo postulé, fui el 21 y quedaron seleccionados otros, voy a tener que en el fondo ver cómo lo hago para que me trasladen a otro jardín. Entonces, mientras antes yo sepa, mejor. ¿Ya? ¿Cuándo sale la publicación de las nóminas? O sea, dijimos que hasta el 30 de noviembre a las 23:59 se cierra el sistema. ¿Ya? De ahí lo que hace es un proceso de priorización y selección, y eso sale publicado el 18 de diciembre. El 18 de diciembre. El 18 de diciembre salen publicados los resultados de las familias que postularon ahora. ¿Ya? Ahí sale el 18 de diciembre. Y ojo, que para la confirmación de la matrícula, como salen niños seleccionados y niños no seleccionados que son lista de espera, las familias tienen un plazo de 6 días para confirmar matrícula en el jardín infantil. ¿Ya? Las chiquillas por lo general siempre llaman a las familias les llega un correo, entonces tienen un plazo para confirmar matrícula, porque nosotros tenemos que ir viendo las familias que quedaron en lista de espera. Entonces se da por hecho que si tú postulaste es porque quieres ser parte de esa unidad educativa, entonces tienes que, en esta sociedad de derechos y deberes, tienes que confirmar tu matrícula en un plazo de 6 días, y también llevar los antecedentes de lo que tú dijiste que lo que completaste en la ficha de matrícula. Por ejemplo, Entiendo. Si yo digo que pertenezco a un pueblo indígena, yo tengo que llevar ese certificado al jardín infantil para corroborar. Hay documentos que el sistema está entrelazado con Ministerio de Desarrollo Social, que no son necesarios, pero otros que sí vas a tener que llevar. Entonces la documentación es muy necesario que la lleven a nuestras directoras y equipos para hacer la confirmación de la matrícula. ¿Ya? Ok. Ahora quiero ir con esta pregunta que tú explicabas un poco recién, y bueno, preguntarle también a Pamela, ¿cierto?, que es la encargada del Jardín Luz de Esperanza en nuestra comuna. ¿Por qué es importante que los niños vayan al jardín? ¿Por qué es importante también, ¿cierto?, el aprendizaje en la primera infancia? Ya. Primero, quería agregar a lo que decía Aide, que si vienen después de ese plazo, uno también los va a inscribir. Exacto. Pero no van a poder ingresar en marzo cuando junto con todos los otros niños que postularon en el plazo. O sea, porque hay que hacer todo el proceso de nuevo, eso que explicaba Aide, de ver los criterios, ¿cierto? La plataforma hace como esa del algoritmo. Exacto. Entonces ya se retrasa todo y ya partirían entrando después de la quincena, me imagino, Sí. o a fin de mes. Exacto. Claro, entonces perderían gran parte de marzo, que es la etapa de familiarización, en donde todos los niños llegan y estamos como todas como en el tema de la acogida a las familias, a los niños. Entonces los niños ya entrarían después con un pequeño desfase que puede como provocar ahí alguna situación, ¿ya? Esta complicación, un poquito de timidez quizás porque son como los niños nuevos. Claro. No es la idea. ¿Y por qué deben asistir? Porque es tan importante, ¿cierto?, en la es primera importante, infancia. porque bueno, los primeros 6 años de vida de los niños, ¿cierto?, se generan todas estas conexiones neuronales en donde ellos absorben, aprenden, y son aprendizajes en realidad para toda la vida, que uno en la casa, claro, puedes darle todo a tu hijo y tratar de que aprendan de igual forma, pero no están todas las condiciones como están en los jardines, porque son jardines que innovan en las experiencias educativas, hay profesional especializado, las chiquillas se preparan, se capacitan, preparan ambientes que realmente sorprenden porque generan en los niños curiosidad, el desarrollo de su imaginación, como mencionaba Aide antes, no es solamente que ellos puedan compartir entre sus pares, que ya eso ya es un tremendo como aprendizaje, sino que también aprenden al cuidar su medio ambiente, sobre la vida saludable, el desarrollo de la actividad física. Para la lectura tenemos en los jardines encargadas de mediación de lectura, en donde los niños
se acercan como a la literatura, a los cuentos, relaciones lógico-matemáticas también, donde ellos pueden aprender a través de cosas concretas y todo esto a través del juego. Porque así se llama nuestra campaña también, pues tú a qué quieres jugar. Sí, eso quería destacar, la campaña importante que están haciendo ustedes precisamente de inscripción y matrícula 2024, y tú, ¿a qué quieres jugar? Una linda pregunta y que deja también abierta, ¿cierto?, la respuesta a muchas personas, ¿no?, de que es la respuesta precisamente al por qué los niños deben de estar en un jardín infantil a una corta edad quizás, y no significa que los papás no puedan brindarles, cierto, el apoyo, pero sí es importante que puedan compartir con otros niños, por ejemplo, entre muchas otras cosas más, salir a caminar muchas veces en la casa. Y los vínculos que se generan también con otros pares y con los adultos significativos que estamos ahí para ellos, para dar respuestas, ¿cierto?, a sus interrogantes, Así para es. interactuar. Si tú vas a un jardín, vas a ver lo maravilloso que son las interacciones que se generan en el lugar. ¿Entre pares de niños? Entre pares, entre adultos. Muy bien. Por eso que es importante que la familia también se sienta parte de estos jardines y que participe, que se sienta como una extensión del hogar. Que no solamente llevar a tu hijo ahí, sino que tú como familia también eres parte de ese jardín. Ha sido un gusto de conversar con ustedes acá en la mesa de conversación para nuestra edición de Noticias de Hora 13. Le agradecemos su visita, sin duda alguna. Pamela, muchísimas gracias, encargada del Jardín Infantil Luz de Esperanza de la Red Junji. Riquelme, también muchísimas gracias, trabajadora social profesional a cargo del proceso de inscripción y matrícula 2024 de la Red Junji, entiendo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, gracias, siga acompañándonos. Vamos a seguir revisando más noticias, más informaciones acá en Hora 13.